Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy de la mano de nuestro asociado Criteo, donde vamos a hablar de ese topic que será Commerce Media o lo que ya se denomina a esta nueva ola de publicidad digital. En el webinar de hoy podremos abordar la evolución del retail media al commerce media, las tendencias y, por supuesto, veremos también algún ejemplo práctico de cómo las marcas pueden aprovecharlo. Y para ello contamos con la participación de Marc Feu, que es el Head of Activation Enterprise para Iberia and Italy en Criteo, con Verónica Malavolta, que es Sales Enterprise en Criteo, y con Elisa Ticali, Sales Enterprise en Criteo también. Bienvenidos a los tres, es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar, de todo el contenido que nos vais a presentar, vais a responder a las preguntas que tenga la audiencia. Y que para ello, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas porque es mucho más fácil para vosotros poder gestionarlo. Y ahora ya sí, sin más dilación, porque lo interesante es vuestro contenido de hoy, la pantalla es vuestra. Adelante, Marc. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Belén. Gracias a todos, en especial a la IAB. Yo voy a decir, veo muchas caras conocidas entre el público, pero no, solo veo nombres y muchos son conocidos, así que no dudéis en contactar por el chat y además hacer todas las preguntas que queráis, que siempre es mucho más dinámico. Entonces, bueno, como decía Belén, vamos a explicar un poquito esa transición del retail media al commerce media. El retail media, por supuesto, sigue siendo trending topic, pero también estamos hablando mucho de commerce media y queremos un poco también dar un poco más de luz sobre cuáles son las diferencias y cuál es la evolución del retail media, sobre todo hacia la parte off-site de este año. Entonces, vamos a ver si la pantalla responde. Antes de mirar un poquito cómo afrontamos el 2023, queríamos hacer un poquito de recapitulación, ¿no? Mirar qué pasó en 2022. Pero primero de todo, intentar diferenciar retail media de commerce media, ¿sí? Es decir, hablamos mucho de commerce media, a veces mezclamos los dos conceptos, no son conceptos extremadamente distintos, sí que son como dos conjuntos, ¿no? Retail media podría ser un subconjunto de commerce media y están muy relacionados. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre ellos? Cuando hablamos de first party data, en ambos casos aplica. Sí que es verdad que en el caso de commerce media es más escalable. En retail media utilizamos audiencias de los propios retailers para hacer campañas de off-site, por ejemplo, o de on-site. Cuando hablamos de off-site hablamos de lo que llamamos extensión de audiencia o audience extension. En cambio, en commerce media enriquecemos esta información o las plataformas permiten enriquecer esta información con extracciones de CRM, ya sea de marca, ya sea de retailer y muchos otros datos que se pueden implementar para poder tener más escalabilidad. Cuando hablamos del Internet abierto, el commerce media sí, definitivamente sí habla de off-site, tiene un peso muy importante el off-site. Cuando hablamos de retail media pensamos mucho más en on-site todavía. Incluso en mercados muy maduros como Estados Unidos o como UK, donde vemos que todavía el on-site pesa mucho y donde el retail media, cuando evolucione a commerce media, cuando la tecnología también lo haga, va a permitir, digamos, abrir mucho más las posibilidades off-site, ¿de acuerdo? Hay algunos proveedores de retail media que sí que ofrecen ya estas soluciones off-site. Después, cuando hablamos de si funciona para anunciantes, para no retailers, aquí está la gran diferencia. Cuando hablamos de retail media, hablamos de retailers. Cuando hablamos de commerce media, abrimos mucho más este grupo, incluimos otros verticales, ya puede ser clasificados, travel, finanzas, etc. Permitidme que os dé un ejemplo que se me ha ocurrido esta mañana. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Decathlon anunciándose en Airbnb, ¿no? Sabemos que alguien está buscando, es un caso que yo sepa no existe todavía, pero podría llegar a existir. Sabemos a alguien que está buscando, por ejemplo, apartamentos en la costa, en España, y Decathlon puede impactar a gente que esté buscando precisamente estas ubicaciones cercanas al mar
y mostrar pues, las tiendas más cercanas, mostrar esos anuncios con promociones de productos de playa, etcétera, siempre y cuando, por supuesto, que Airbnb estuviera en disposición de segmentar de esta manera, ¿no? ¿Esto es retail media? No. ¿Por qué? Porque Airbnb no es un retailer, ¿sí? Si lo hacemos a la inversa, es decir, Airbnb se anuncia dentro de Decathlon, ¿por qué? Porque puede considerar que categorías de montaña, categorías de playa, puede haber audiencia que sea interesante para Airbnb, para reservar un alojamiento. Entonces sí podríamos hablar de retail media, podríamos hablar de campañas no endémicas, es decir, porque Airbnb no es un producto como tal que se venda en Decathlon, pero sí que se hace en un publisher que es un retailer. Por lo tanto, sí que encajaría dentro de la definición de retail media. Y esta es una de las principales diferencias. Porque en cuanto a conexión entre la oferta y la demanda, en ambos casos se da, tanto en plataformas retail media como en commerce media, supply y demand están unidos, ¿de acuerdo? Viendo un poquito estas diferencias, vamos a entrar un poquito más en cosas que se han visto en 2022. Yo creo que este gráfico, bueno, lo hemos pintado un poco porque lo he visto, no sé si en unas 40 presentaciones de retail media ya el año pasado y lo sigo viendo y sigue siendo, digamos, como introducimos el retail media, ¿no? Al final lo presentamos como una tercera ola, es lo que es, pero en esta tercera ola, por supuesto, pues entraría el commerce media como conjunto, el retail media como subconjunto. Y al final no descubro nada si digo que el commerce media va a liderar todas las inversiones en publicidad, o al menos las inversiones que van a seguir creciendo, porque el retail media ya ha sido la cuarta palanca de inversión en el digital advertising desde hace incluso más de un año. Otras cosas que están cambiando, los retailers, las marcas, las agencias se están reestructurando, están cambiando sus organizaciones para poder hacer frente a esta demanda. Estamos viendo cómo retailers evolucionan en sus equipos de retail media, los empiezan a crear, les empiezan a dar cada vez más responsabilidad, consiguen esa cosa tan difícil que es, digamos, unir objetivos con los equipos comerciales. Las marcas también hacen movimientos en este sentido y, por supuesto, las agencias también para poder responder a las necesidades de sus clientes, así como también unas transiciones de talento, de profesionales que están yendo cada vez más a retail media networks, especialmente en Estados Unidos, donde el volumen y la madurez es mayor. Si nos centramos en España y en concreto en Consumer Electronics, hasta ahora hemos visto cómo en los últimos años Gran Consumo ha ido un pasito por delante en general, en lo que es, digamos, el número de players que tenían soluciones competitivas de retail media, pero sí que con el paso del tiempo, y evidentemente si hablamos de volumen, aquí no tengo tan claro que Gran Consumo lleve ventaja a electrónica. Es decir, tenemos a Amazon que, por supuesto, se tiene que considerar retail media y acapara la mayor parte de la inversión, por lo tanto el sector ya es muy potente. Tenemos a PC Componentes también trabajando muy bien toda esta parte desde hace mucho tiempo, con equipos dedicados, con tecnología, en este caso de Citrus, que le ha permitido desarrollar muy bien este sector, y tenemos otros players como Worten, como Carrefour, que también han liderado todo esto, y ya os digo, también en la parte de electrónica en el caso de Carrefour. Pero uno de los cambios que se ha dado en el último trimestre del año pasado fue la aparición de MediaMarkt, que trabaja ahora con nosotros y que como uno de los líderes de mercado, por supuesto, va a hacer que se acelere toda la inversión de retail media, no solo en MediaMarkt, sino en todo el conjunto de retailers. Entonces, esta es una pequeña slide que usamos en Criteo para un poquito definir cuál es la curva de madurez de los retailers en retail media. No entraré muy en detalle, pero para que veáis un poquito cómo es la evolución en el tiempo. Empezamos con lo que es la monetización del inventario, básicamente, es decir, inventario offline, se ha hecho toda la vida, in-store media, Carrefour, Alcampo, muchos retailers monetizando sus espacios en tienda física y también, por supuesto, empezando a vender ese inventario y empezando a facilitar data a los anunciantes, que es lo que realmente hace que esa curva suba, ¿no? Que esa madurez suba y esa inversión suba. Después también la unificación de datos de cliente, es decir, poder llegar a considerar el mismo cliente offline, online, algo que, por ejemplo, Carrefour ha trabajado muy bien. Y luego la conectividad omnicanal, ¿no? Es decir, que todos los puntos de contacto que pueda haber con un shopper se puedan cubrir y podamos impactar en todo el proceso de compra sin zonas oscuras en las cuales no podemos impactar o incluso no podemos tampoco tener datos de cómo han ido esas campañas. Luego ya cuando evolucionamos todavía un poco más,
no sé si estamos ahí en alguno de los casos, pero un poquito esa conexión, lo que llamamos de Intelligence Commerce, es decir, conectar la venta de retail con todos los anuncios digitales. Hablamos, por ejemplo, de atribuciones de venta offline a exposiciones online de campañas. Todavía queda mucho recorrido en este sentido. Muy pocos players a nivel mundial están allí, están pudiendo medir la venta offline con el impacto online, pero durante 2023 veremos un largo crecimiento en este sentido. Y luego ya finalmente la última etapa para un retailer, que es realmente convertirse en una empresa de media, utilizar todo su inventario, toda su data para poder operar como una empresa y no como un único departamento, digamos, dentro de la organización. Entonces aquí, ya brevemente, antes de dar paso a Verónica, vemos cuáles son las palancas para vender más, ¿no? Y aquí muchos de los que estáis como asistentes, que os conozco, lo conocéis muchísimo mejor que yo, lleváis muchos años en el sector, sabéis que la venta offline, no descubro nada, si es pues, una ecuación en la cual hablamos de la disponibilidad de producto en punto de venta, lógicamente, la penetración en hogares, es decir, cuánta gente compra en cada uno de los retailers, cuál es la frecuencia de compra, cuál es el tamaño de esa compra, ¿no? Pero si nos vamos al online, vemos que la ecuación es distinta, que hablamos, por supuesto, de disponibilidad, pero hablamos de tráfico y hablamos de conversión y de precio promedio de venta. Entonces, destaco la parte de tráfico. ¿Por qué? Porque en lo que es la conversión, lo que es el precio, sí que el Retail Media hasta ahora, con sus activaciones on-site, ha podido incidir y ha podido cambiar esto, pagando, lógicamente, pero las marcas han podido cambiar esto, ¿no? Cuando hablamos de conversión, si tengo 100.000 productos en un retailer de electrónica que tiene marketplace también y yo consigo subir a primera línea mis productos, mi conversión sube, lógicamente. En cuanto al average selling price, lo mismo. Si yo consigo poner un display en el cual explico muy bien las ventajas de comprar un producto de 1.500 euros en lugar de uno de 900, lo que estoy haciendo es incidir en el product mix, incidir en cambiar, digamos, cómo es el mix de venta de mis productos como marca, ¿no? Pero nunca, hasta ahora, sobre todo en nuestro mercado, en España, hemos incidido mucho en la parte de tráfico, ¿no? Hemos esperado, oye, el tráfico tiene que llegar o bien de forma orgánica o bien el retailer tiene que invertir, pero esto va a ir evolucionando, es decir, no siempre ese tráfico lo va a pagar el retailer. ¿Por qué? Porque ya hay herramientas para que las marcas puedan definir sus campañas off-site, llevar ese tráfico, pagarlo evidentemente ellos, ¿no? Esas marcas, pero llevarlo a sus páginas de producto, a sus landing page, etcétera, capturarlo para finalizar, digamos, la compra con uno de sus productos y no esperar a que la gente llegue, ya sea de forma orgánica o porque el retailer invierte. ¿Sí? Entonces, aquí veremos cada vez más que muchas marcas invierten, sobre todo cuando hablamos de sectores con un precio promedio más alto, tipo belleza, tipo electrónica, en gran consumo, luego lo veremos, se puede utilizar para otro tipo de acciones. Pero cuando llevamos tráfico al retailer es importante que las marcas sepan que esta asignatura todavía está pendiente y en 2023 va a evolucionar mucho. Entonces, estamos en una plena transición de la parte on-site, ¿sí? De donde, digamos que el comercio de retail se convierte en media, se convierte, ¿no? Se hace esa transición de retailer a también empresa de media, pero es un inventario finito, es decir, el tráfico es el que es, las impresiones potenciales son las que son. Cuando realmente quiero escalar, quiero irme a un inventario que es infinito, el infinito no existe, pero es prácticamente infinito, tenemos que irnos a la parte off-site. ¿Sí? Y es ahí donde podremos escalar y donde realmente todo lo que es el sector de medios convencionales, cada vez está evolucionando más hacia la parte commerce, ¿no? Y donde el comercio pesará mucho más de lo que ha pesado hasta ahora. Y entonces, ahora ya vamos a dar paso a Verónica y después a Elisa. Vamos a intentar explicar cómo sería una activación off-site y on-site con un caso práctico, pero insisto, esto se podría aplicar a otros verticales y vamos a ver algunos ejemplos o algunos tipos de setups de campaña que funcionarían, por ejemplo, para un lanzamiento de un smartphone. Pues venga, Verónica, te dejo que... Bueno, gracias, Marc. Bueno, encantada de estar aquí, de hablar de ese concepto de commerce media. Como sabes, yo
Vengo de muchos años de trabajo en la parte de offsite, de la parte del Open Internet, y ahora estoy trabajando mucho más en Retail Media, y ver nacer ese concepto de Commerce Media ahora mismo, de juntar los dos, es de verdad increíble. Efectivamente, la oportunidad del Open Internet para las marcas que quieren potenciar su estrategia de Retail Media, en este caso aplicándolo a un lanzamiento de un smartphone, pero se puede aplicar a todos los casos de promoción de producto de consumer electronics, incluso de perfumería, es enorme. Ahora vamos a hablar mucho más práctico de audiencias para lanzamiento de un smartphone, pero esa oportunidad hasta ahora la hemos visto como el Retail Media y el Offsite son como dos mundos separados que no podían conectar. Ahora el paradigma está cambiando. Aquí veis un círculo, ¿no?, de Retail Commerce y de Open Internet. ¿Por qué? Porque las marcas pueden y deben tener esa visibilidad sobre el recorrido del usuario, tanto on-site como en la web de retailer. Tanto on-site como off-site. En el Internet abierto, donde puedo crear audiencias basadas en datos de ventas y de path to purchase de los usuarios en distintas webs. A través del on-site, por ejemplo, puedo hacer crecer el interés del usuario para el lanzamiento, en este caso de un smartphone, trabajando una estrategia de visibilidad con display y de compras con productos patrocinados. Pero a través del off-site yo puedo hacer traer ese tráfico dentro de la web para que luego se haga un re-engage de los usuarios tanto on-site como off-site. La otra gran ventaja de todo eso, Mark, creo que es por fin tener una visibilidad a 360 grados de lo que pasa off-site y on-site, porque tanto la publicidad del Open Internet como la de Retail Media se basan sobre datos concretos y que son siempre accesibles. Y vamos a dar un pasito también más atrás, porque aquí hablamos también de medir el impacto de uno sobre otro. Entonces, hasta ahora medíamos un poco solo el impacto de lo que pasaba off-site, pero con el Retail Media podemos medir el impacto online. Y esta es la gran ventaja de todo ese círculo que hace que efectivamente para el lanzamiento de un producto o simplemente para una estrategia always on de maximización de ventas podamos sacar resultados concretos y seguir construyendo nuestras estrategias sobre estos datos. Exacto. Pasando a esa parte, porque creo que también la parte de inversión aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta gran oportunidad lo que vemos es que no se está aprovechando del todo en términos de inversión. Es verdad lo que tú decías antes, Mark. O sea que el Open Internet está creciendo y la inversión sobre Meta y Google está disminuyendo, pero muchísimo falta por hacer. Si pensamos que el tiempo que un usuario pasa en el Open Internet y el tiempo que pasa en Google y en Facebook se divide en la mitad, pero ahora mismo todavía tenemos una inversión mucho más alta en estos dos proveedores. Entonces, con esto te das cuenta que para cualquier estrategia de marca, la primera cosa que hay que hacer es aprovechar más este tiempo que el usuario pasa en el Open Internet. O sea, hay que aumentar la inversión online, de publicidad fuera de estos Walled Gardens. Hay que aprovechar más los datos transaccionales del Open Internet porque es allí que efectivamente el usuario busca y compra productos. Los datos de intentos de compra, los datos de path to purchase crean unas audiencias que son muy diferentes entre ellas y que pueden ser muy específicas a la hora de elegir cuál productos yo quiero lanzar. Y estos usuarios efectivamente no compran de un día a otro, ¿no? Hemos analizado el camino de conversión del usuario en Consumer Electronics, específicamente en este caso, y lo que vemos es que un usuario entra en la web de retailer por primera vez
16 días antes de terminar la compra. La compra genérica, que no puede ser, que no tiene que ser en el mismo retailer, puede ser en otro. O sea que la compra se finaliza 16 días después, da igual dónde. Y esto que nos dice efectivamente que tenemos ese tiempo que tiene que ser aprovechado, porque el usuario en ese tiempo está buscando en el online, en el Open Internet, dónde es mejor comprar su producto. Y nosotros tenemos que estar allí presentes con una estrategia para cada lanzamiento, para cada use case que tenemos en el momento. Vamos un poquito más en el concreto aquí, Marc, porque lo que vamos a ver es, vale, hemos hablado ahora de forma genérica de cómo se debería tratar una estrategia de commerce media. Si hablamos más en concreto de cuáles audiencias podemos aprovechar dentro de esta estrategia para el lanzamiento de un smartphone, bueno, tenemos varias, porque antes hemos visto un poco el círculo. Hemos visto que hay una parte de awareness, una parte de conversión con la retail media y luego hay también un re-engage, o sea que yo puedo atraer los usuarios de vuelta. Y si pasamos al siguiente slide, aquí hemos seleccionado para daros casos más prácticos 5 audiencias, 3 de pura adquisición y 2 de re-engage. Para el lanzamiento de un smartphone, lo que hemos visto y lo que hemos utilizado a menudo como audiencias de commerce media, seguramente usuarios que buscan o que han comprado incluso smartphone en el último año, 30 días, 40 días, lo que sea. Usuarios que buscan específicos descuentos en la categoría de smartphone o incluso aprovechar audiencias específicas de retailers con el click-in, obviamente, que redirige a la web de retailer. Y está toda la parte de adquisición para que podamos contactar con nuevos usuarios para que sea inspirado a comprar o a entender más del producto que estamos lanzando. También tenemos una parte importante que es las audiencias de re-engage. Entonces, para nosotros sabemos, para una marca específica, que un retailer, que un brand de smartphone quiere lanzar un nuevo smartphone, pero seguro en su CRM ya tiene los datos de los usuarios que compraron el mismo modelo de smartphone, pero hace 2 años. Bueno, estos datos pueden ser aprovechados para una campaña online, se pueden reconciliar y se pueden impactar para promocionar la adquisición de ese nuevo smartphone en la web de un específico retailer. Tanto esto como datos obviamente de compras en tienda física. Aquí, Verónica, por si alguien se lo está preguntando, evidentemente todo esto tiene que hacerse siempre respetando la protección de datos. En el caso del CRM, cuando nosotros recibimos un fichero encriptado, ¿no?, de esos emails que son igual compradores del antiguo smartphone, ¿no?, de una marca, y ahora los queremos reimpactar para que compren el nuevo, todo esto siempre se hace de forma encriptada y siempre, por supuesto, cuando los retailers, en este caso, por ejemplo, digamos, cierran o capturan nuevos socios a su tarjeta de fidelización, siempre esto tiene que pasar estrictas policies, digamos, de yo como usuario me hago la tarjeta y evidentemente accedo a poder ser impactado a través de audiencias en Facebook, audiencias a través de mi correo electrónico, aunque siempre insisto de forma encriptada. Y esto es muy importante porque al final es un primer paso en la conexión entre el mundo offline y el mundo online, es decir, cuando una marca, cuando un retailer puede subir una audiencia a una plataforma, igual que lo hace en Facebook, lo puede hacer en una audiencia, pero no para impactar en Facebook, como White Garden, sino impactar en el Open Internet, es donde realmente podemos afinar mucho en esa segmentación. Vale, sí, muy buen punto, Marc, porque bueno, el tratamiento de los datos siempre es una parte un poco más sensitive, pero en todos estos años, no solamente Criteo, pero también los otros proveedores han entendido cómo tratar los datos de una forma que sea siempre 100% compliant. Entonces, si vamos un poquito a las creatividades, Verónica, aquí me gustaría si pudieras un poquito explicarnos, porque conoces bien esto, cómo en el diferente, ¿no?, la evolución, el Shopper Journey,
también las creatividades juegan un papel importante, no solo las audiencias. Exacto, exactamente. O sea, para cerrar un poco el círculo de ese tipo de estrategia, ya no hablamos más solo de conversión. Entonces, no estamos hablando solo de llevar al usuario a comprar dentro de la web. Y como que hablamos de audiencias off-site y de distintos momentos de compra donde se encuentra el usuario, también tenemos que trabajar paralelamente con qué tipo de creatividad queremos promocionar el lanzamiento de un smartphone, el lanzamiento de otro producto, no importa, pero lo que es importante es siempre escoger la creatividad correcta para el momento donde se encuentra el usuario. Aquí hemos puesto 3 ejemplos: Inspire, Engage and Convert. ¿Por qué? Porque son los 3 momentos, 3 macro áreas fundamentales de tratar a la hora de hacer una estrategia de audiencias, pero también de creatividad. O sea, Inspire, hemos visto como antes audiencias de lanzamiento de nuevos smartphones, entonces New User. Esto no podemos ir a un usuario con una creatividad multiproducto que utilizaríamos en una parte de conversión, por ejemplo, sino tenemos que inspirarlo y hacer que sea engage con la creatividad, que pueda ser una creatividad también interactiva, pero que sea mucho más de branding. Si queremos que el usuario en un segundo momento, y esa puede ser tranquilamente una creatividad utilizada en una audience de re-engage, entonces una audiencia de CRM, entonces una creatividad que está mucho más enfocada a un producto singular. En este caso veis esta creatividad de Huawei, pero una creatividad que sea mucho más enfocada a producto, pero que tenga también una componente de branding, porque todavía tenemos que re-engage el usuario de esta forma. Y por último, pasar a la parte de conversión, donde es muy importante maximizar con la parte algorítmica la visibilidad de los productos. Entonces, aquí ya no hablamos de branding o ya no hablamos de engage el usuario, ya hablamos de cuál es la forma mejor para maximizar la conversión dentro de la web. Y con esto vamos seguramente a una creatividad multiproducto y a una creatividad mucho más interactiva. Aquí veis un 31% de uplift en click-through rate cuando se utiliza una creatividad dinámica en esa parte del funnel, digamos, de conversión. Entonces, nuestra recomendación siempre es impactar audiencias relevantes para el use case que tenemos, la estrategia que tenemos en ese momento, pero también trabajar con las audiencias las creatividades correctas. Correcto. Entonces, si pasamos ahora a la parte de on-site, ¿no? Creo que ha quedado bastante... He escuchado un ruido. Ha quedado bastante clara la parte off-site, pero por supuesto no dudéis en hacer preguntas. Aprovechemos también que está Verónica con nosotros, que tiene mucha experiencia en ello y podemos responder a todas ellas, ¿de acuerdo? Entonces ahora Elisa, que también tiene muchísima experiencia, sobre todo en la parte on-site, en gran consumo, pero también en electrónica en los últimos más de 2 años. Aquí nos va a explicar un poquito cómo atacar esa última parte del funnel una vez ya hemos trabajado ese usuario en todos esos 16 días previos, ¿no? a esa compra, ya lo tenemos en la web. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos que son muy gráficos. Elisa, si puedes explicarnos un poquito las diferencias entre ambas tecnologías. Sí, me gusta mucho el título La hora de la verdad, porque tal cual, o sea, trabajaste el usuario y ya lo tienes calentito cerca de la decisión de compra. Y bueno, este ejemplo también lo muestra muy bien, ¿no? Aquí estamos dominando en un lanzamiento el Digital Shelf en la primera línea y en la segunda. Y quisiera hacer énfasis en la creatividad, porque es verdad que estamos anunciando un móvil, en este caso de una gama alta, y fíjate que el mensaje que tiene la creatividad es un mensaje que te puede ayudar a tomar la decisión, porque es una financiación que ofrece la marca para comprar esto. Y luego en la segunda fila tienes no solo móviles de ese precio, sino incluso mayores o menores. Entonces, estás ya sin tener que hacer scroll, estás dominando un poco la visibilidad que puede tener una persona o un usuario al entrar a una categoría. Y aquí tenemos, o sea, quiero diferenciar un poco, ahí está muy bien explicado con 2 colores, la visibilidad garantizada, que es un espacio que paga la marca normalmente por cierta cantidad de impresiones, que suelen durar un tiempo, y luego la parte de pujas,
que aquí sí que puede entrar competencia, pero claramente lo está dominando la marca porque ha utilizado una estrategia agresiva con CPCs altos y un optimizador que nos permite tener una estrategia un poco más agresiva. Esto es para... Perdona, Lisa, no, quería simplemente comentar que no sé si se ve, pero está muy pequeño, pone mostrando 182.000 productos, ¿no? O sea, al final, Claro. en retailers donde hay producto en stock, donde hay producto en marketplace, ya las marcas, en este caso Samsung, no solamente están peleando por, digamos, posicionarse mejor que otros productos en stock de otras marcas, están también peleando por esos espacios cuando están ganando la buy box, ¿no? O sea, cuando realmente ellos quieren vender sus productos que están en stock en Carrefour, por delante, lógicamente, por temas de margen de sellers que están vendiendo esos mismos productos, ¿no? Y que además, como decía Lisa, estoy poniendo los productos que exactamente a mí como Samsung me importa, no quiero empujar, con lo cual es lo que veíamos antes, estamos cambiando el product mix, estamos haciendo que se vendan los productos que a mí me interesan. Claro. Perdona, Lisa, te he cortado. Sí, no, está bien, es que es súper relevante decir esto porque al final o sea, es que estar en la primera posición, en la primera fila y en la segunda, ya al final te da todo, o sea, te da el performance. Y aquí estamos impactando usuarios que están buscando smartphones, pero ¿qué pasa con los que no están buscando smartphones y cómo podríamos influenciar? Si pasas a la siguiente, podemos ver un ejemplo en el que podemos impactar a esos usuarios que de repente están buscando un auricular o algún otro producto de una categoría que podría estar relacionada, pero no necesariamente son smartphones, y podríamos generar consideración. Esta creatividad me gusta mucho porque sigue teniendo un mensaje muy potente, es la misma que habíamos visto antes, y te muestra un poco este tema de la financiación. Y claro, te redirige a una landing que es como una venta asistida, ¿no? Porque aquí tienes todos los datos, toda la información, incluso vídeos, características y todo lo que necesitas saber para estar seguro de hacer esta inversión en un móvil de alta gama y poder tomar tu decisión de compra. Entonces, esto cumple, o sea, estos dos ejemplos son chulos porque al final podemos ver dos tipos de usuarios, los que están orgánicamente interesados en comprar un móvil y los que no, pero podríamos influenciarlos, que de aquí viene la incrementalidad, en realidad. Sí, esto es muy relevante porque al final estamos, digamos, incidiendo en una compra no planificada, ¿no? No sé vosotros, pero yo tengo el móvil lleno de agujeros desde hace un año y nunca empiezo a comprarlo, pero igual aquí viendo esta promoción, viendo, ¿no?, la financiación, igual me animo, ¿no? Y esto es muy importante también que las estrategias, evidentemente, se tienen que enfocar en ROAS, la mayor parte de ellas, las que no son de awareness. Sabemos que el cross-sell siempre va a tener un ROAS menor que, lógicamente, el ejemplo anterior dentro de la categoría de smartphones. Pero como decía Elisa, aquí también hay una parte para generar incrementalidad con un ROAS más bajo siempre, lógicamente, pero hay un volumen adicional que con ROAS positivo yo puedo tener. Sí, y al final esto todo es escalable a varios retailers. Habíamos visto un ejemplo de Carrefour, pero también esta campaña se podría replicar en otros retailers. Hablabas ahora de que tenemos muy poquito tiempo trabajando con MediaMarkt. Aquí hay un ejemplo muy clarito de cómo se replica, incluso también en Portugal se replica. Así que si estandarizamos un poco la campaña y tenemos una estrategia ganadora, se puede replicar en varios retailers. Eso es lo bueno y lo poderoso del retail media, ¿no? Que podemos impactar en varios retailers y puntos de venta para poder generar incrementalidad y convertir en alguno de los retailers con los que trabajamos. Y al final esto está un poco ligado con lo que comentaban nuestros compañeros y referentes del sector, ¿no? Que son Salvatore Fósfito y José Luis Ferrero, que decían que el retail media estaba muy fragmentado. Sí, y lo es verdad, depende del mercado. Pues igual hay más penetración de un proveedor de retail media que otro, etcétera, y se puede lograr un poquito más de estandarización y eso ayuda a generar más inversión. Pero en general, como es lógico en cualquier mercado y cuanto más maduro sea, más fragmentado estará. Es algo muy importante porque también dificulta a las marcas, ¿no? O las marcas deben pensar estrategias de inversión multi-retailer lo más estandarizadas posible, adaptándose a cada peculiaridades de cada uno de los retailers. Total. Entonces, por cerrar un poquito el webinar antes de las preguntas, puedo yo también anticipar algunas de las preguntas que podrían salir, ¿no? Y en estos últimos años nos hemos encontrado. Pues cuando invertimos en on-site, muchas veces los clientes nos preguntan, bueno, pero ¿y si no hago nada, qué pasa? ¿No? Si no hago nada, ¿realmente vale la pena invertir en on-site?
pedimos a nuestro equipo de Analytics que hiciera un análisis de 433 campañas a finales del año pasado. Aquí hay campañas de diferentes verticales, pero en general los datos, digamos que estadísticamente son representativos, y vemos que cuando realmente hacemos una A/B test y comparamos esos usuarios impactados a las campañas de display on-site y a los no impactados, con los impactados estamos generando un valor de cada usuario de un 81% superior. Es decir, los usuarios impactados gastan un 81% más en la web para esas marcas que están haciendo las campañas que los no impactados. Y cuando hablamos de conversion rate, lo mismo, ¿estoy de acuerdo? O sea, estoy generando, digamos, más conversión, lógicamente, para mi marca, impactando que no impactando. Aquí, evidentemente, en cada categoría es un mundo, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, hacemos campañas de Coca-Cola, ¿no?, que también suena mucho en el retail media, también son referentes, quizá no estamos incidiendo tanto en la conversión porque mucha gente ya está buscando la Coca-Cola, ¿sí? Está muy planificado y no estás compitiendo tanto con otra marca, porque está muy polarizado, ¿no? Aunque sabéis que el market share de Coca-Cola en España es muy, muy alto. Aquí estamos quizá incidiendo más en la parte izquierda, ¿no? Estamos incidiendo más en que la gente gaste más dinero, que compre packs de Coca-Cola más grandes. Es un ejemplo que he puesto 1000 veces, perdón por los que ya lo habéis escuchado, pero aquí es muy importante, ¿no? Entonces, en cada marca, en cada vertical, estos datos evolucionan, pero siempre los resultados de A/B testing son muy buenos. Entonces, cuando queráis hacer una prueba de A/B test, a nivel estadístico, las conclusiones que hemos sacado es que el presupuesto óptimo para obtener resultados estadísticamente representativos es de un presupuesto de 10.000 euros para campañas on-site, pero que a partir de 5.000 ya obtenemos resultados estadísticamente representativos, y que esto supone un gasto diario de unos 200 euros en promedio, y que también intentamos poner al menos 10 productos en este setup de campaña para ayudar también a esta significación estadística. Y ya por cerrar esta parte analítica y cerrar el webinar, hemos hablado de offsite, lo ha explicado Verónica, hemos hablado de onsite, lo ha explicado Elisa, pero aún no estoy convencido, ¿no?, de invertir en los dos, que necesito métricas que me demuestren, por ejemplo, que el offsite ayuda al performance del onsite. Esto es así, esto ocurre, y ocurre cada vez que lo analizamos. También si agregamos unas 10 campañas que hemos testeado para ver estos resultados, al final hemos visto que hay grandes diferencias tanto en tasa de conversión como en CTR de usuarios que solamente han sido impactados a las campañas on-site, en este caso de display, o a los usuarios que han sido impactados también previamente fuera de la web con campañas off-site. Y lo que vemos es que el conversion rate es un 527% superior. Estamos hablando de muchísima más tasa de conversión de sus usuarios que ya han sido impactados previamente y además son luego impactados on-site, que los usuarios que solamente son impactados on-site. Y lo mismo ocurre con el CTR. Al final son métricas proporcionales, pero los CTR siempre son mucho mejores trabajando esa primera previa, ¿no?, de esa fase previa de inspiración o de consideración para luego finalizar la transacción en la parte on-site, ¿no?, en la web. ¿De acuerdo? Entonces, nada, por cerrar, última slide, agradeceros, os dejo unos correos también por si queréis pedir información, pero lo más importante es que el tráfico es finito, hay que invertir en tráfico y hacerlo de forma inteligente. Yo, como marca, no me expondría solamente a las decisiones que tenga el retailer en cuanto a adquisición de tráfico, intentaría forzar, influenciar ese tráfico hacia las zonas calientes para mí como marca, landing page, páginas de producto, etcétera. Me consta que hay muchas marcas que lo hacen ya, que lo hacen con Google Search, por ejemplo, invierten en Google Search para llevar tráfico a sus páginas de producto, pues de smartphones, de laptops, lo que sea, pero estas audiencias transaccionales de commerce media me generan incrementalidad, van más allá del search, hay más vida más allá del search, del social, y es muy importante que esto lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Entonces, repasando algunas preguntas que tenemos por aquí, si os parece, hay una que dice, no es una pregunta, es un punto de vista, y habla un poco de esa necesidad de empujar por parte de las marcas a los retailers para hacer esa transición digital, ¿no? Y nos pregunta nuestro punto de vista. Al final yo creo que en cualquier cambio tiene que haber un actor que esté empujando, ¿no? Alguien que tenga que liderarlo
ya sea por convicción o sea por el contexto que vive cada una de las partes, lógicamente hay unos que pueden más que otros. En este caso, yo creo que las marcas, incluso algunas de ellas son nativas digitales, pueden empujar o están en disposición de empujar más los retailers a su favor. Tengo que decir que no es un negocio fácil, es un negocio de bajo margen, es un negocio con alta complejidad financiera, con alta complejidad de logística, etcétera, y que lógicamente arrancar un negocio de digitalización o de monetización no es nada sencillo, que muchos lo están haciendo, que creo que es muy importante que todas las marcas y los proveedores de los retailers como nosotros y como nuestros competidores les ayudemos en este proceso. Y yo creo que llegaremos y que estamos llegando y es muy importante que se genere esa sensación de colaboratividad. Pero sí, estoy de acuerdo en que, lógicamente, las marcas van un paso por delante, pero también un poquito por las características de su modelo de negocio, creo yo. Luego tenemos otras preguntas, como por ejemplo, esta la voy a dejar a Verónica, porque es de Offsite. Habla de si las audiencias transaccionales de Commerce Media, hemos explicado el caso de Electronics, pero si podrían utilizarse también para gran consumo, ¿no? O qué tipo de campañas se pueden hacer en gran consumo con esta data. Sí, se pueden utilizar, como decíamos antes, no tanto en consumer electronics, en gran consumo, en fashion, en todas las industrias. Lo que pasa es que normalmente se utilizan para objetivos de awareness y de tráfico. Entonces se utilizan creatividades como la de vídeo, por ejemplo. Sí que es verdad y es mucho más fácil tener casos en consumer electronics, business cases y tipos de audiencias de utilizar. Pero una cosa que me ha llamado la atención, que has dicho tú antes, Marc, de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola hace un año lanzó la nueva Coca-Cola, que era sin azúcar, sin cafeína, sin nada. Y para eso, por ejemplo, para un lanzamiento de ese tipo, para gran consumo, estaría perfecto, ¿no? Traer el tráfico offline de audiencias específicas para el lanzamiento de un producto que los usuarios todavía no conocen dentro de la web de retailer. Por ejemplo, yo me enteré del lanzamiento de ese nuevo tipo de Coca-Cola mucho más tarde. Esto al final también tened en cuenta que la redirección del tráfico no siempre tiene que ser un retailer, es decir, estas audiencias sigue siendo commerce media. Si una marca, no sé, L'Oréal, quiere redireccionar tráfico a través de estas audiencias a una web propia y quiere optimizar esa campaña a leads, porque lo que quiere es generar leads, quiere capturar datos de posibles compradores y esto sigue siendo commerce media. ¿De acuerdo? Veíamos antes las diferencias entre retail media y commerce media y es algo muy, muy importante que se pueda extender a otros sectores. Luego tenemos también otra pregunta que habla de, cuando hablamos de los resultados de incrementalidad en on-site, si hacemos referencia a on-site o también podemos hacer referencia a sponsor product. Sí, la respuesta es sí, del mismo modo. Es decir, al final el caso que hemos preparado, que hemos presentado es cómo influye el off-site al on-site display, ¿sí? A los banners, pero lógicamente también lo hacemos para los sponsor products y también tiene un impacto muy grande, es decir, impactar en audience extension, impactar en campañas off-site, hay mejor conversión en sponsor product. Y luego otro análisis que no hemos presentado es cómo el on-site display ayuda a los sponsor products a convertir. Es decir, hay una gran incrementalidad del CTR, de la conversión en los sponsor products, cuando la marca está invirtiendo también en display, ya sea en esa misma página o en páginas distintas. Y esto es muy importante y también es muy importante decir, porque lo primero cuando explicas esto que te pregunta una marca es cuál es la canibalización, ¿no? de la atribución entre ambas soluciones, y esto en las plataformas está resuelto, es decir, tenemos el concepto de venta asistida, ¿no? De cómo un banner asiste al sponsor product para que convierta, la atribución se le asigna al sponsor product, la asistencia se le asigna al display, y es algo muy, muy importante. Es una buena pregunta. Y luego la última pregunta que tenemos por aquí, ya por terminar, si os parece, no sé que llegue alguna más, sería cómo vemos el futuro de las campañas no endémicas en retail media on-site. Esto es un punto muy importante. Yo creo que en 2023 vamos a ver un cambio aquí. Vamos a ver un cambio en dos sentidos. Uno, las agencias creo que van a considerar mucho más el inventario de retail media para este tipo de anunciantes.
Yo recuerdo un caso muy particular que me gustó mucho en Black Friday, donde estábamos anunciando un montón de marcas, con descuentos, etcétera. Y una de las campañas con mayor inversión y con mayor impresiones fue una de Ecoembes de reciclaje. Y era muy, además de sostenible, ¿no? Muy interesante ver cómo había tantas campañas de Ecoembes en diferentes webs en España fomentando el reciclaje de las cajas de delivery. Y esto no va a parar. Yo creo que cada vez más, primero seguramente aparezcan los anunciantes que tienen alguna vinculación con las marcas endémicas o con la actividad del retailer, ¿no? Ecoembes, lógicamente, está fomentando reciclar envases de yogures, cartón, etcétera. Tiene relación con los productos, pero poco a poco irán apareciendo nuevos anunciantes, ¿no? Imaginemos una campaña de una bebida energética en las categorías de gaming, por decir algo, de retailers referentes en este sector. Creo que tiene sentido. Ya lo vemos en Twitch, en diferentes plataformas donde marcas invierten en ciertas plataformas donde hay ciertos segmentos. Esto en Retail Media lo veremos, ¿sí? Y luego ya esto irá evolucionando, cada vez habrá más inventario no endémico, incluso algunos serán clicables, veremos landing page dentro del propio retailer, ¿por qué no ver una landing page de Monster, de Red Bull, dentro de la web de Carrefour, ¿no? Desde la categoría de gaming o de la web de PC Componentes, de MediaMarkt? Esto sería muy interesante. Entonces, vamos a revisar si tengo alguna preguntita más. Dame un segundo que la lea. Vale, es una pregunta interesante también, ¿no? Que es el esfuerzo de inversión de una marca, un offsite, si no debería redirigir el tráfico a su propio e-commerce o a la web de sus clientes, de sus retailers. Es una buena pregunta y yo creo que aquí al final es compatible. O sea, lógicamente pasa por cuál sea la estrategia de la marca. Es decir, hay marcas que todavía no tienen un D2C o que no tienen, estratégicamente no les interesa. Esas lógicamente no lo harán. Apostarán toda la inversión para fomentar la venta en sus distribuidores. Otras marcas de electronics, en este caso, que sí que lo hacen. Yo creo que muchas veces los fondos son distintos. Incluso muchas veces dentro de estas empresas operan como equipos totalmente independientes. Y al final, siempre haciéndolo de forma medible, de forma que puedas medir el retorno, ¿sí? Si tú inviertes en fomentar el sell-out de MediaMarkt, de Componentes, de Carrefour, de Worten como marca y mides que realmente el retorno sea positivo, yo creo que eso no tiene que ir en detrimento de la otra parte, ¿no? Al final hay que lograr el equilibrio, lógicamente, hay que alinearse con los objetivos de la compañía, esto lo sabéis por vosotros que yo, los que trabajáis en marcas de electrónica, pero creo que se puede hacer y creo que ya se hace, que se hace con Facebook, que se hace con Google Search y que, ¿por qué no? Yo creo que esta parte de Commerce Media dará mucho que hablar en este sentido. Y se puede añadir algo aquí, Marc. Yo creo que, como decías tú antes, es muy importante proceder en paralelo en las dos. O sea, sí llevar tráfico a la web, pero también al retailer, porque el retailer para las marcas, y seguramente muchos de vosotros lo sabéis mejor que nosotros, pero es una pata muy importante de sus ventas online. Tiene mucho tráfico, tiene mucho engagement con sus clientes, entonces no tratar esa parte y dejarla sin tráfico o sin pensar en estrategia de tráfico es como perder la posibilidad de ganar un poco más de market share también dentro del retailer. No podéis imaginar cuántas marcas quieran hacer ese tipo de estrategia de tráfico de retailers. Yo misma, primero cuando he empezado en Retail Media hace unos cuantos meses, flipé un poco en ver cuántas marcas estaban interesadas en traer tráfico en una web que no era la suya. Pero luego entendí que detrás hay un valor añadido a nivel de aumento de tráfico y de ventas que merece mucho la pena estar. Sí, y al final nosotros lo vemos con casos concretos, ¿no? No hace falta personalizar en ninguno de ellos, pero en marcas como Acer, como Dyson, como Samsung, que muchas de ellas son clientes en este caso de Criteo para retargeting o para adquisición, son muchas veces equipos distintos. Nosotros como equipo Enterprise intentamos tener una aproximación de compañía a compañía, pero muchas veces lo que nos encontramos es que, evidentemente, pues, ¿no? Nos ayudamos entre nosotros para llegar a los contactos correspondientes, pero funcionan y operan como dos entidades
muchas veces incluso a nivel fiscal, distintas, ¿no? Entonces es muy importante, la pregunta es muy relevante, pero creo que tiene mucho que ver con cómo esté un poco estructurada la estrategia de cada una de las marcas. Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Si no las hay, muchísimas gracias a todos. Muchas ganas de veros, a muchos que he visto que estáis como participantes. Si tenéis cualquier duda que os surja después de esta sesión, por favor, escribidnos y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, buen fin de. Gracias, buen fin de. Chao.